organizado por la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Obstetricia y Ginecología, a nombre del Consejo Directivo, del Comité Ejecutivo de la Federación, de su presidente, el doctor Luis Hernández, quien les envía un afectuoso saludo y un agradecimiento particularmente a todos los ponentes por tomarse este sábado y el tiempo. Hoy tendremos un webinar súper interesante, pues con grandes talentos de la medicina. Como ustedes saben, está el profesor Nicolaides, quien es un ícono a nivel internacional y bueno, pues nuestro agradecimiento. Entonces quisiera darle la palabra al coordinador y presentarlo. Si me comparten la pantalla para presentar al doctor Daniel, por favor. El doctor Daniel Márquez, quien es Contreras, especialista en ginecología y obstetricia de la Universidad Central de Venezuela, es especialista en perinatología y medicina materno-fetal por la misma universidad, también tiene una especialidad en medicina crítica por la Universidad de Brasil, es adjunto y docente de posgrado de perinatología en el Hospital Universitario de Caracas y pertenece a la Junta Directiva Nacional de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela. Actualmente preside la Asociación Venezolana de Ultrasonido y es miembro del Comité de Medicina Materno-Fetal de FLASOC. Nuestro agradecimiento, estimado Daniel, por coordinar este webinar y te dejo la palabra y el foro y muchísimas gracias nuevamente. Muchísimas gracias, doctor Celis, por su gentil presentación. Muy buenos días a toda la audiencia de este extraordinario webinar que nuestra Federación Latinoamericana de Asociados de Obstetricia y Ginecología, FLASOC, ha preparado con todo el cariño para nuestra audiencia. Gracias a todos por acompañarnos esta mañana académica del día sábado en este fantástico webinar que se ha denominado Medicina Perinatal, Retos y Oportunidades, y que como todos podemos ver cuenta con un panel de altísimo nivel encabezado en este momento por el profesor Kipros Nicolaides, quien nos acompaña desde Londres de la Fundación de Medicina Fetal, una persona que en el ámbito de la medicina materno-fetal en el mundo pues no requiere mayor presentación que su simple presencia. Profesor Nicolaides, es un honor para nosotros desde FLASOC poder contar con la gentileza de su participación, acompañándonos en la mañana de hoy en esta actividad que hemos preparado. Y en este momento, para dar formal inicio a nuestra participación, el profesor Nicolaides tendrá la oportunidad de compartir su propuesta de inversión de la pirámide de cuidado prenatal luego de estos 15 años que han discurrido de este planteamiento preliminar, y adicionalmente complementará por supuesto esta participación con las diferentes estrategias de tamizaje y prevención que la preeclampsia en este momento tiene en vigencia como una de las principales causas de morbilidad y mortalidad, principalmente para América Latina. Doctor Nicolaides, en nombre del Comité Ejecutivo de FLASOC y del el Comité de Medicina Perinatal de nuestra federación, le damos la bienvenida y agradecemos muy cordialmente que haya aceptado acompañarnos el día de hoy. Bienvenido y le invitamos por favor a que nos pueda acompañar en estos próximos minutos. Agradezco la invitación a participar en esta reunión. Es con mucho gusto, es un gran honor con el que recibo esta invitación, porque desde que nací, desde que crecí en mis primeros años en Chipre, siempre he amado, siempre he respetado a toda la población de América Latina, al pueblo latinoamericano. Voy a presentar brevemente mi idea sobre la inversión de esta pirámide de la atención en el embarazo, del cuidado en el embarazo. El enfoque hacia la atención del embarazo que se está utilizando
en América Latina, en Inglaterra, en todas partes del mundo, está basada la atención médica en un pronunciamiento que se hizo en 1929 cuando eh, se introdujo el cuidado rutinario prenatal. Se introdujo en Inglaterra, lo presentó el secretario de salud del gobierno inglés en ese momento, el secretario, el ministro de salud, y fue en 1929, hace 100 años, se propuso que tenemos que ver, que no tenemos que ver a la mujer desde el inicio, porque no había muchas cosas por hacer al inicio del embarazado, pero que sí debíamos ver a las señoras embarazadas cada 4 semanas hasta la semana 28 y luego cada 2 semanas hasta la semana 36 y luego una sí y una no hasta el nacimiento. Esta pirámide de la atención médica tiene la ideología de que no podemos predecir ni evitar o prevenir las complicaciones del embarazo, sino que lo único que podemos hacer es tratar de identificar desde el inicio o tempranamente estas complicaciones y tratar los embarazos que ya han desarrollado, que ya se han ido desarrollando. Hace más de 30 años, fue en 1992, cuando yo reporté que en la semana 12 de embarazo podemos hacer un scan, un ultrasonido, donde podemos ver esta translucencia y cuando esta está muy clara de esta manera, bueno, pues es un mayor riesgo de trisomía 21 y hay muchas anormalidades cromosómicas, defectos cardíacos, displasias esqueléticas y diferentes condiciones genéticas distintas. Entonces, en mi mente, desde hace 30 años ya, estaba yo empezando a ver el concepto de esta inversión o reversión de la pirámide de atención. Yo propuse hace aproximadamente 10 años que ya había llegado el momento para que cambiáramos la manera en la que pensábamos. Tenemos que evaluar a todas las mujeres desde las 12 semanas de embarazo en gran detalle, con gran detalle para poder predecir complicaciones del embarazo y sobre la base de los riesgos o considerando los riesgos para diferentes complicaciones de embarazo, poder estratificar la atención subsecuente médica. También propuse que conforme fueran pasando los años y ya tenemos la introducción de hecho de la genética, ya también tenemos la presencia de la inteligencia artificial, bueno, pues que nos vamos a ir volviendo mejores, mejores, mejores desde el inicio y en esta predicción temprana de las complicaciones propias del embarazo. También sugerí que debemos nuevamente ver a las mujeres desde alrededor de las 22 semanas de su embarazo para que podamos volver a evaluar la predicción original y hacer las modificaciones correspondientes en nuestro manejo, cómo vamos a manejar el embarazo. También se sugirió que todas las mujeres también tienen que ser sometidas a un escaneo y una evaluación a las 36 semanas para decidir cuál es el mejor método y cuál es el mejor momento para el nacimiento. Para el parto, esta es la pirámide de atención médica que propuse y ahora la pregunta es, ¿hasta dónde hemos llegado y en darnos cuenta de este nuevo pensamiento, de esta nueva ideología? Pues bien, yo voy a tomar una serie de ejemplos para mostrarles que hemos hecho un gran avance hacia la inversión de esta pirámide de la atención. En primer lugar, del cuidado médico. Primero, diagnóstico temprano de las normalidades de cromosomas y de las trisomias. Fue en 1970 cuando el método de tamizaje para el síndrome de Down
Se hacía en la edad materna, donde tenían aproximadamente 35 años. Era cuando se les ofrecía amniocentesis y luego fue en 1980 y 1990 cuando se les hizo, se empezó a, a presentar el tamizaje. Con este enfoque, la tasa de detección era de únicamente 30%. Y luego, 10 años después, tuvimos la era de la bioquímica sérica del segundo trimestre, porque con los embarazos donde hay síndrome de Down, hay niveles bajos de estradiol y tenemos el ACG. Tenemos algunos otros valores donde vemos valores más altos y con este método hemos podido mejorar la tasa de detección del 30 a niveles más altos hasta el 70. Y luego en 1990 tuvimos el tamizaje en primer trimestre con una combinación de la translucencia nucal. Entonces, nosotros ya tenemos una inversión de donde se hacen los tamizajes para detectar anormalidades. En los últimos 10 años hemos visto avances importantes en la identificación de anormalidades cromosómicas y esto lo vemos desde la revisión, desde la examinación del ADN en la sangre de las mamás. Y aquí estamos hablando de un avance importante donde ha aumentado hasta el 99% el tamizaje y los falsos positivos son menores al 1%. Hace algunos años nosotros publicamos esta información en la trisomía 21. Vimos la tasa de detección es del 99.7% en el primer trimestre con estas pruebas de ADN y con FPR, que va a ser menos del 1%, y luego con tasas de detección también de trisomía 18 y 13, y tenemos un número que va en aumento de las anormalidades cromosómicas que pueden detectarse hoy en día con estos estudios. También estas pruebas con el ADN es útil para el tamizaje de la trisomía 21 en los gemelos, en los embarazos gemelares, donde podemos ver el número de casos en esta diapositiva de casos con trisomía 21 y el número 18. Podemos saber aquí los números y podemos ver cuáles son los resultados en el caso de embarazos gemelares. Ahora bien, me voy a ir al diagnóstico temprano de los defectos fetales. Cuando yo empecé mi carrera, fue en 1980 aproximadamente, en la década de los 80, hace 40 años, la vasta mayoría de las anormalidades fetales únicamente se diagnosticaban después del parto y después, a finales de 1980 empezamos a ver la introducción del escaneo con ultrasonido en aproximadamente las 20 semanas. En 1992, después de la descripción de la translucencia nucal, empezar a irnos al primer trimestre, y además de la medición de esta translucencia nucal, también estábamos preguntándonos que si podíamos diagnosticar las anormalidades fetales. Este es mi profesor, Stuart Campbell, cuando él estaba joven, hace muchos años. Ahorita ya tiene 87 años de edad. Y en la década de los 70, él estaba sugiriendo, utilizando estos escáneres, ver con el que podemos diagnosticar la espina bífida, pero en realidad en la década de los 70 el método de tamizaje no era el ultrasonido, sino que era la alfa proteína. Y el cambio importante que se tuvo se presentó en 1986 cuando yo describí que en los bebés que tenían espina bífida no teníamos que ser expertos en la revisión de la espina, teníamos que ver la cabeza, y en estos casos tenemos una cabeza con forma de limón y un cerebelo con forma de banana, y esto cambió la manera en la que nosotros pensamos en el ultrasonido. Ya no tenemos que revisar la espina, sino el cerebro, y vamos a poder predecir si algo está mal con la espina. Y luego
10, 20 años después, nos fuimos al primer trimestre, donde describimos que a las 12 semanas podíamos ver la parte posterior del el tallo, en la parte posterior del cerebro para sospechar la presencia de espina bífida en el primer trimestre. Con esta única diapositiva tenemos una historia de 50 años de la evolución. En esta diapositiva, 50 años de evaluación del tamizaje de las anormalidades hasta llegar a la alfa-proteína, hasta el ultrasonido del segundo trimestre y ahorita cada vez más estamos viendo ultrasonido en el primer trimestre. En este estudio que publicamos hace algunos años, 4 años, hace 4 años, revisamos a mujeres en el primer trimestre y nosotros clasificamos las anormalidades fetales en aquellas que siempre tenemos que diagnosticar en el primer trimestre y luego aquí vamos a hacer la detección de las anormalidades. Vamos a ver estas anormalidades del corazón, pulmonares, atresia. Estos son las que siempre vamos a poder diagnosticar en particular si nosotros de manera específica vemos el tallo cerebral, por ejemplo. Vamos a poder detectar la espina bífida, las anormalidades esqueléticas letales y luego vamos a poder tener hipoplastías en el corazón, defectos cardíacos y anormalidades complejas del corazón. También vamos a poder detectar megacistitis que vamos a ver la evolución que va a llegar hasta uropatías, obstrucciones urinarias y luego algo menos común, hablando de las anormalidades, pero ahorita con más y más tiempo y mejores máquinas, vamos a poder diagnosticar las hernias, el paladar hendido, anormalidades en dedos, en ortegos, en manos y anormalidades de salud, como lo podemos ver en esta diapositiva, quistes abdominales. Aquí tenemos todo en donde dice, son las cosas más raras. Y hay también otras anormalidades que no vamos a poder siempre diagnosticar en el primer trimestre porque se van a volver aparentes, se van a poder ver en el segundo y a veces hasta en el tercer trimestre del embarazo. Aquí les estoy haciendo un resumen que dice que hoy esperamos poder diagnosticar aproximadamente el 2% de las anormalidades en los bebés antenatalmente, 0,6% en el primer trimestre, un 1% en el segundo trimestre y luego otro 0,5% en el tercer trimestre del embarazo. Entonces, sí. Nosotros ya hemos logrado invertir en la pirámide de la atención médica para el diagnóstico de las anormalidades fetales. Muchas se pueden diagnosticar a las 12 semanas, pero aún así necesitamos en mi pirámide de atención revisar a las 20 y a las 36 semanas. Ahora voy a hablar de un tema que es sumamente importante para mí y en el que estoy concentrando toda mi investigación hoy en día. Y esto es la predicción y la prevención de la preeclampsia. Y la razón de esto es algo muy sencillo. La preeclampsia es responsable de muchas muertes maternas en el mundo. Más de 70,000 mujeres mueren anualmente como resultado de la preeclampsia y más de 500,000 de fetos y de neonatos mueren por esta condición. En esta fotografía podemos podemos ver a esta medallista olímpica, 4 medallas de las Olimpiadas, quien murió el año pasado a las 32 semanas con 32 años de edad y esto fue por una preeclampsia severa. Estamos hablando de una condición letal para las mamás y para los bebés.
Ahora bien, el método tradicional de tratar de identificar a las mujeres con alto riesgo de preeclampsia es haciéndole una serie de preguntas a las mujeres. ¿Había tenido preeclampsia anteriormente? ¿Tiene usted enfermedades renales crónicas? ¿Tiene usted diabetes, hipertensión crónica? Y luego, con base en estas preguntas, vamos a clasificar a las mujeres en riesgos altos y bajos. Y esto sucede en los Estados Unidos, en Inglaterra, en la mayoría de los países del mundo. Se trata de un método muy sencillo de tamizaje, de diagnóstico, pero no es un método tan bueno porque clasificamos aproximadamente el 10% de las mujeres con alto riesgo y este grupo, aquí tenemos nada más el 4% de las mujeres que van a desarrollar preeclampsia. Y una mejor manera de hacer el tamizaje es el método propuesto por la Fundación de Medicina Fetal, que combina información de la historia de la mamá y también se hace un Doppler en el primer trimestre, se hacen mediciones, el crecimiento placentario, el factor de crecimiento placentario. Con este enfoque vamos a poder diagnosticar, vamos a poder predecir a las 12 semanas el 90% de las mujeres que van a desarrollar una aparición severa de preeclampsia y el 70% de estas preeclampsias pretérmino y nada más del 40 al 45% de las preeclampsias a término. Nosotros también hemos mostrado a través de este estudio que si nosotros hacemos abordaje con el factor de las mediciones, el factor de crecimiento placentario, y si nosotros podemos trabajar como en este caso con 150 miligramos todos los días desde las 12 hasta las 36 semanas, vamos a poder reducir la tasa de la preeclampsia más severa, casi en un 90%. Y sin tener impacto en la pretérmino, sin incidencia, sin llegar a ser una preeclampsia a término. Algo importante, un importante nuevo marcador que es útil para las personas que están haciendo y están en la medicina materna fetal es este Doppler de la arteria oftálmica. Esta arteria oftálmica, esta es la primera ramificación de la arteria carótida. Aquí tenemos a mi colega Manuel Sarno, quien es un compañero en mi unidad. Hace 2 años ahí estaba con nosotros y nosotros ponemos el transductor y vamos a ver este círculo grande negro. Esta va a ser la órbita. Aquí vemos nada más un vaso el que podemos ver. Es muy fácil aprender esta técnica y es fácil poderlo ver. Y ustedes pueden aprender a hacer este Doppler de la arteria oftálmica. ¿Por qué? Porque hemos visto que la segunda ola nos muestra la velocidad de la presión. Vemos cómo aumenta, vemos esta segunda y esto en las mujeres. Cuando hay incremento en la resistencia periférica y la línea azul va a ser la línea normal y los círculos rojos son de mujeres que subsecuentemente desarrollaron preeclampsia. Y esto lo hemos visto en 9,000 mujeres a las 36 semanas y también en el segundo y en el primer trimestre de los embarazos de mujeres embarazadas que iban a desarrollar preeclampsia y que ya tenían Dopplers anormales de esta arteria oftálmica. Una condición sumamente importante que es responsable de la muerte neonatal y malos resultados es el nacimiento pretérmino. En estudios importantes hemos visto que un elemento del nacimiento pretérmino es la preeclampsia. Entonces, si se puede tamizar y evitar la preeclampsia, vamos a tamizar y evitar el nacimiento pretérmino. Y en el caso de los espontáneos, entonces vamos a tener que hacer un tamizaje en el segundo trimestre con una medición de la longitud cervical y vamos a poder tener las mediciones
a las 20 semanas y si se puede tratar el cervix con progesterona vaginal y después de 1 o 2 semanas, si sigue estando corto, si se acorta más el cervix, el cuello, entonces vamos a introducir un cerclaje. En el caso de los embarazos gemelares, el riesgo de nacimiento pretérmino es mucho más alto que en los nacimientos o en el caso de un solo bebé, en particular en los monocoriónicos, en los gemelos. En un proyecto de investigación que se llama EVENTS, nosotros hicimos un estudio donde se les dio 600 miligramos de progesterona desde las 12 semanas hasta las 34 semanas a aquellas mujeres que tenían embarazos gemelares y desafortunadamente descubrimos que ese tratamiento no evitaba el tratamiento pretérmino gemelar. Sin embargo, en una proporción menor de mujeres que ya habían tenido un cuello, un cervix corto en el primer trimestre del embarazo, en este estudio sí descubrimos que la progesterona de manera significativa reduce el riesgo de un nacimiento pretérmino subsiguiente. Repito, este es un componente importante de esta inversión de la pirámide de la atención médica o del cuidado médico. En los embarazos gemelares hemos visto desde hace 30 años por qué y cómo es importante distinguir desde el primer trimestre que vemos aquí los monocoriónicos, los diacrónicos, vamos a poder ver en este caso de embarazo gemelar. Aquí se puede predecir las complicaciones y esto se puede hacer más en los gemelares monocoriónicos. También se ha publicado la manera en la que en las mujeres, en el caso de mujeres que tienen monocoriónicos, monoamnióticos, se reduce, hay cambios a diferencia de en los dicoriónicos. Va a ser un cambio como el que se puede ver en esta diapositiva. Ahorita vamos a hablar de la diabetes gestacional y de la obesidad. En América Latina, en el sur de Asia, en Inglaterra, en muchos países en vías de desarrollo del mundo, estamos teniendo una epidemia de diabetes y de obesidad. Y con frecuencia estos dos se relacionan. Y el enfoque actual para el diagnóstico de la diabetes gestacional es hacer una prueba de tolerancia a la glucosa a las 24 y hasta las 28 semanas, aunque creo que esto es completamente incorrecto, porque en esa época el páncreas fetal, que lo que ya publicamos en 1989, estamos hablando de hace más de 35 años, el páncreas fetal ya está desarrollándose a las 21 semanas y en el momento en el que diagnosticamos la diabetes gestacional, ya tenemos afectaciones pancreáticas. Es más inteligente que nosotros queramos hacer un tamizaje en el primer trimestre para detectar la diabetes gestacional y nuestra investigación en este momento se está concentrando en una combinación de los factores de riesgo maternos, la edad, el peso de la mamá, la sangre, la etnicidad, la concepción mediante ovulatoria, el historial de diabetes familiar, diabetes previa, bebés con diabetes y también la investigación que estamos haciendo hoy en día. Creo yo que con un monitoreo continuo de la glucosa a las 12 semanas vamos a poder identificar al inicio del embarazo cuáles son las mujeres que posteriormente van a desarrollar diabetes gestacional. Y hablando de la obesidad, esto es una tragedia, porque en esta gran con este gran pintor latinoamericano de Botero, el problema de la obesidad se asocia con un mayor riesgo de abortos, de preeclampsia, de bebés que mueren, bebés grandes, preeclampsia, em, cesáreas y ¿qué podemos hacer con respecto a esta condición? Bueno, pues desafortunadamente aquí tenemos una coincidencia también de la obesidad y pobreza, desnutrición
Todo esto está presente y todo esto es un problema de revolución social y podemos ver que el problema de la obesidad desafortunadamente va a seguir aumentando. Quiero hablar de un estudio importante que publicamos hace casi 10 años en el Journal of Medicine, donde mostramos que en el caso de las mujeres obesas, si les damos metformina desde el inicio del embarazo, vamos a poder de manera significativa reducir el peso que suben durante el embarazo y también la tasa de preeclampsia de manera importante. Yo quiero terminar mi presentación esta mañana agradeciéndoles la oportunidad de haber compartido con ustedes nuestros resultados, mis pensamientos con respecto a la necesidad de revertir esta pirámide de cuidado médico por razones sencillas, anormalidades diagnósticas, las de las enfermedades cromosómicas, la prevención temprana de la preeclampsia. Todavía tenemos oportunidad para una detección temprana, una prevención temprana de la diabetes gestacional también. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor Nicolaides, por su compañía, por su participación, por esta extraordinaria conferencia que inicialmente pues nos da clara certeza de la importancia de la inversión de esta pirámide del cuidado prenatal y donde igualmente en Latinoamérica hacemos eco pues de estas recomendaciones que parten de la Fundación de Medicina Fetal, en la que tratamos por supuesto de llevar estos importantes diagnósticos al primer trimestre de la gestación y esta tan importante ventana que nos representa esta semana 11 a 14 de gestación. Quisiera aprovechar la presencia del profesor Nicolaides con nuestra concurrida audiencia el día de hoy para hacer un par de preguntas que en general aparecen en nuestro chat en este momento en vivo y que consideramos desde el comité de FLASOC que sería bien importante conocer la opinión del profesor Nicolaides. Profesor Nicolaides, en algunos países en Latinoamérica aún no contamos con factor de crecimiento placentario disponible para toda la población obstétrica. En este escenario y en esta predicción multiparámetros que nos ofrece desde su plática y desde su conferencia, ¿qué alternativas tendríamos en estos países latinoamericanos donde el factor de crecimiento placentario no lo tenemos aún disponible? Unfortunately, I cannot understand the question. Somebody would need to translate. I'm sorry. It's okay, professor, don't worry. Okay. The question is, what option do we have in countries where we do not have placental growth factor? Thank you. I think that it is not necessary. Pienso yo que no es necesario medir el factor de crecimiento placentario si nosotros tenemos las tres mediciones, el Doppler uterino, la presión y el de la arteria oftálmica y PLGF, entonces la detección de la preeclampsia temprana es del 90%, pero si tenemos la PFG, entonces la detección va a ser del 80%, que sigue siendo mucho mejor que si nosotros hiciéramos el sistema de riesgo, de calificación de riesgo. La combinación de la historia de la presión arterial y la arterial Doppler de la arteria oftálmica, y en lugar de utilizar un corte de riesgo de 1 en cada 100 para poder clasificar el riesgo alto, vamos a utilizar el 1 de 150. Este es el corte en así. Vamos a tener un 15% y no un 10%, y luego la detección también va a ser 90%. Thank you, Professor. We have another question in our public. Even in Tenemos some otra Latin pregunta en el público. countries, it is insisted that the dose of 81 milligrams of aspirin is sufficient. What's your opinion Se about that? dice que esta dosis de la aspirina es suficiente. Nosotros
Al final del estudio hicimos un metaanálisis donde comparamos la dosis de aproximadamente 100 miligramos y nos quedó clarísimo que la dosis mínima sí tiene que ser 100 miligramos. Y hay un estudio que ha visto la función plaquetaria, cómo responde a la aspirina, y en aproximadamente el 30% de las mujeres que recibieron 81 miligramos no había respuesta. Y cuando la dosis se volvió de 160, entonces sí había una respuesta en casi todos los casos en términos de funcionamiento de efectividad. Entonces pienso yo que debemos utilizar 160 miligramos. Eso es lo que yo pienso. Absolutely clear, professor. Thank you so Nos much. queda absolutamente claro, profesor. Muchas gracias. If it's possible to use Si es posible utilizar la arteria oftálmica en el primer trimestre, ¿es posible utilizarla? Bueno, pues ahorita nosotros ya hemos hecho 4,000 mujeres o revisiones en las mujeres embarazadas de esta arteria oftálmica y hemos visto que la tasa de detección de la preeclampsia pretérmino con una combinación de la presión, el factor y el Doppler de la arteria va a ser igual que si utilizáramos el Doppler de la arteria uterina, entonces sí la oftálmica. Y pienso que además es mucho más sencillo que las personas aprendan a revisar la arteria oftálmica en lugar de la uterina. Thank you, professor. Gracias, We have here profesor. in our chat another question. Tenemos aquí en nuestro chat otra pregunta. What's your opinion about the use ¿Cuál es of su opinión uric sobre el acid, uso del uric acid in prediction from ácido úrico en la preeclampsia? predicción de la preeclampsia? El ácido úrico, cuando yo era estudiante de medicina, estábamos aprendiendo a utilizarlo. Eso fue hace 50 años. Creo que ya nadie lo está utilizando para poder predecir la preeclampsia, en particular en el primer trimestre. Absolutely. Claro. Professor Nicolaides. Profesor Nicolaides. Some patients Hay algunos pacientes can use aspirin que pueden utilizar aspirina, o late. algunas pacientes que pueden utilizar la aspirina after 20 weeks of después de gestational. 20 semanas It is possible the de use. embarazo. ¿Es posible utilizarla? Gracias. Esta es una muy buena pregunta, Daniel, porque aproximadamente hace 20 años hicimos un estudio en el que estábamos tamizando con los Dopplers de arteria uterina a las 20 y hasta las 24 semanas, y luego en el caso que tenían estos valores altos, les aleatorizábamos con 150 versus placebo y vimos que no tenía ningún impacto, ningún efecto en la reducción del desarrollo de preeclampsia, pero sí, casi hubo un incremento significativo en el riesgo de desprendimiento, y también publicamos en el American Journal después del estudio donde vimos que si utilizamos la aspirina tarde, estamos aumentando el riesgo de eventos hemorrágicos de la mama. Entonces sí tenemos algo positivo en la prevención de la preeclampsia. Sí, se tiene que hacer en el primer trimestre y hay evidencia que muestra que el tratamiento tiene que empezar antes de las 16 semanas. Thank you, professor. Gracias, profesor. In patients with En pacientes allergic situations con alergias we have other a la options. aspirina, ¿hay alguna otra opción? Sorry, Daniel, I didn't get the question. No escuché, Daniel. In patients allergic patients. En pacientes alérgicas. Ok, la alergia a la aspirina, sí.
Desafortunadamente sí, más bien, afortunadamente esto es algo muy raro y no puedo ofrecer ninguna alternativa. Sin embargo, las personas han tratado de utilizar heparina, pero en realidad la evidencia es controversial o no es convincente que la heparina evita la preeclampsia o las complicaciones del embarazo, a menos que tengan síndrome antifosfolípido en las mujeres lupus, por ejemplo. Nosotros por eso no utilizamos la heparina y en las mujeres que son alérgicas, creo que simple y sencillamente tenemos que monitorear las demás con más cercanía, con más frecuencia. No puedo sugerir ninguna estrategia alterna. Thank you, Professor. Muchas On gracias, behalf of the Latin profesor. American A Federation of nombre de Obstetrics la and Federación Gynecology for accepting Latinoamericana, our invitation. It's a le pleasure. agradecemos haber aceptado Daniel, I'm very nuestra grateful invitación. Daniel, agradezco the infinitamente invitation, and I'm very la grateful to you invitación y for the muy nice way in which you agradecida have contigo conducted por esta Thank you. tan Good luck bella manera with en la que your hiciste las studies preguntas. and good luck with Muchas the conference. gracias. Buena suerte con los estudios y con all the su best. conferencia. Que tengan una muy buena conferencia. Les deseo lo mejor. Thank you, Professor. Gracias. Gracias a todos los que nos han acompañado en el chat activamente. Sé que hay algunas preguntas adicionales en el ámbito de parto pretérmino, progesterona. Sin embargo, pues en aras del desenvolvimiento de nuestro webinar, aún nos acompañan dos extraordinarios conferencistas con dos pláticas de gran utilidad para nuestra audiencia. Gracias a todos los que están participando activamente por las distintas salutaciones que vamos recibiendo desde el Comité de Medicina Perinatal de FLASOC, desde prácticamente lo largo y ancho de toda nuestra América Latina. Así que muchísimas gracias a todos por esta participación tan masiva y tan activa. A continuación, quisiera invitar a nuestro amigo, profesor y coordinador de nuestro comité, el doctor Nelson Yesid Aguilar, a que nos acompañe compartiendo su plática, su presentación. El doctor Nelson Yesid Aguilar en este momento nos acompaña como coordinador general del Comité de Medicina Perinatal de FLASOT. Nelson es especialista en obstetricia y ginecología, en medicina materno-fetal, con especialización en salud pública, maestría en epidemiología, presidente electo de la Federación Colombiana de Ginecología y Obstetricia, y como comentaba, pues coordina el Comité de Medicina Perinatal de nuestra Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología. El profesor Nelson Aguilar nos acompañará la mañana de hoy con la conferencia Retos y oportunidades de la atención de las gestantes en Latinoamérica. Nelson, gracias por estar acá y pues bienvenido a este webinar. Bueno, primero que todo agradecer al Comité Ejecutivo de FLASOC, al doctor Cuauhtémoc Celis como coordinador académico de la federación y permitir que el comité arranque con las actividades programadas para el proyecto 2024-2026 en lo que tiene que ver con salud perinatal. Pues después de la magnífica conferencia del doctor Nicolaides, en donde se hace el recorrido hacia la parte académica y científica, la conferencia mía va más centrada a cuál es nuestro papel desde el punto de vista general de la salud pública. Obviamente cada uno de nosotros está inmerso dentro de una comunidad global que tiene diferentes repercusiones, los diferentes hechos de salud desde cada uno de los continentes en los que estamos. Importante recalcar que nosotros estamos aquí también dentro de las posibilidades de participar como individuos o también participar inmersos dentro de grupos de trabajo en diferentes actividades. Entonces, tenemos la participación dentro de los entes gubernamentales asociados a la elaboración de políticas de salud pública para mejorar la atención, o estamos vinculados como prestadores de servicios en la asistencia, o participamos también en actividades universitarias en la docencia, y también como ahora participamos dentro de las organizaciones científicas en las cuales tratamos de hacer una integración de todas estas actividades. Y en esta comunidad global, pues es importante recalcar que en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas
en el 2015 se plantearon unos objetivos de desarrollo sostenible para tratar de cumplirse en el año, o para buscar cumplirlos en el año 2030. De estos en especial, voy a mencionar el tercero, que tiene que ver con salud y bienestar, y el quinto, que tiene que ver con igualdad de género, y son las enfocadas dentro de lo que es nuestra especialidad de ginecología obstetricia. El tercer objetivo, básicamente, y perdónenme lo cargado de este enunciado, pero no quería dejar por fuera ninguna de las metas que se proponen en este sentido, y lo que se hace es, o la propuesta es garantizar la atención de la salud y promover el bienestar a todas las edades. Y Nelson, aquí, perdóname por favor, qué pena interrumpirte. Tenemos limitación para ver el formato presentación. Lo estamos viendo aún como que no estuvieras compartiendo en formato presentación. O sea, vemos la primera lámina, pero se ve el carrete de las diapositivas. ya aquí volví a salir, vuelvo a abrir la presentación. Yo aquí estoy viendo dentro de mi computador la presentación. No, nosotros vemos en este momento aparece la diapositiva número 7 de las metas del desarrollo sostenible, pero no la vemos en formato presentación, la vemos como que no lo estuvieras, no la tienes como en el modo de compartir la. Si quieres, salte un momento del modo de compartir pantalla y vuelves a compartir pantalla nuevamente a ver si la logra agarrar, ¿te parece? Listo, vamos a salir un instante. Ya. Ok, ahí dejaste de compartir, muy bien. Okay. Lo vamos a arrancar nuevamente. ¿Cómo vamos ahí? Ahí estamos perfectos. Excelente. Ahí estamos en la diapositiva de salud y bienestar de tercera meta del desarrollo sostenible. Bueno, entonces este es el objetivo y dentro de este se tienen 13 metas por cumplir, pero voy a mencionar estas en especial. La 3.1, en donde dice reducir la tasa de mortalidad materna a menos de 70 por cada 100.000 nacidos vivos. La 2, en donde dice poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y niños menores de 5 años, logrando que todos los países intenten reducir la mortalidad neonatal al menos a 12 por cada 1.000 nacidos vivos, y la mortalidad de los niños menores de 5 años al menos a 25 por cada 1.000 nacidos vivos. La 3.4, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante su prevención y tratamiento, y promover la salud mental y el bienestar. Y la 7, garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación familiar, información y educación, la integración de salud reproductiva en las estrategias y los programas nacionales. Y el quinto objetivo, ahora nos está queriendo caminar allá. Y el quinto objetivo, que tiene que ver con la igualdad de género, y aquí voy a mencionar de las 9 metas, la 5.1, poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y niñas en todo el mundo, y en la 5.6, asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos según lo acordado, de conformidad con los programas de acción de la Conferencia Internacional sobre Planificación, Sobreprobación y Desarrollo. Y entonces, la CEPAL, que es la Comisión Económica para Latinoamérica y el Caribe, hace en el 2023 el análisis de qué era lo que se estaba logrando con respecto al índice de cumplimiento de esos objetivos de desarrollo sostenible. Y esta era más o menos, esta fue el año pasado la situación en la cual ellos se identificaron. Colombia está más o menos en la mitad, el que iba más adelante en el 2022 era Brasil, y de los países analizados, Guatemala estaba en este porcentaje. Y uno dice, bueno, más o menos para 7 años de las metas sostenibles estamos ya bordeando el 65%, 66%, 50%. Uno diría, bueno, es posible que pudiéramos avanzar y lograr llegar a las metas. Pero cuando uno hace el análisis individual, cómo ha evolucionado digamos, el desarrollo y el cumplimiento de estos objetivos, para Colombia hay unas situaciones que son absolutamente disímiles en cada uno de los objetivos. Y desafortunadamente hay unos objetivos en los cuales caminamos un poco más lento, y dentro está el cumplir los objetivos de salud y bienestar. Y entonces la CEPAL hace el análisis de qué va a suceder con estos objetivos del milenio. Entonces están en verde cuando las metas se alcanzaron, no es probable que se alcance con la tendencia actual. En amarillo la tendencia es correcta, pero el avance es demasiado lento para alcanzar la meta. Y rojo la tendencia se aleja de la meta.
Entonces vamos a ver los objetivos 3, el 3.1 que tiene que ver con mortalidad, probablemente lo vamos a cumplir, llegar a ese 70 por 100.000 nacidos vivos, o el de la mortalidad neonatal e infantil, pero lo que tiene que ver con la disminución de la mortalidad por enfermedades no prevenibles, la mortalidad prematura, estamos lejos de cumplirlas. Y lo que tiene que ver con el acceso y cobertura en sistemas de salud sexual y reproductiva, parece que la tendencia es correcta, pero difícilmente se va a poder completar. Ellos no hacen reporte de las metas que mencionaba específicamente con respecto al objetivo 5 de igualdad de género, pero hay una tendencia que está a mejorar en algunos países más que otros, pero muy posiblemente no se va a lograr a nivel de Latinoamérica llegar a tal objetivo. Ellos presentan estas gráficas dentro de sus informes. Entonces vemos como la razón de mortalidad materna en Latinoamérica en el 2002 estaba reportada más o menos alrededor del 90% y venía con descenso. Y uno dice, bueno, probablemente estamos bien, estamos contentos, vamos acercándonos a la meta, pero cuando tenemos países en los cuales la mortalidad está por encima de 400, en países de Asia subsahariana, del África subsahariana, entonces, y de Asia, pues decimos, bueno, estamos bien, pero realmente el logro y la disminución en esa razón de mortalidad ha sido relativamente lenta. Y hubo un deterioro con la aparición de la pandemia, pues por COVID, que afortunadamente, por lo menos lo vivimos en algunos países de la región, hay una tendencia a volver ya a lo que era el nivel previo de mortalidad antes de la pandemia. Lo otro es, otro punto que analizan es la atención de partos atendidos por el personal sanitario especializado, y en eso vamos mejorando en términos generales en Latinoamérica. Y uno dice, bueno, estamos optimistas y hay reportes en donde, por ejemplo, hay una disminución de la mortalidad fetal, ¿cierto? Y la mortalidad infantil, y estamos contentos con esas tendencias, pero aquí voy a agradecerle al doctor Bremente Mucio, que desde Uruguay, que es asesor de OPS, OMS y es director del CLAP, por cederme algunas de las diapositivas que utilizó en una de sus últimas presentaciones sobre mortalidad materna, y en la cual él hace digamos, anota que en Latinoamérica tenemos alrededor del 3% de todas las muertes maternas, y estaría reportado en términos globales que estamos alrededor de una razón de mortalidad de 68 por 100.000 nacidos vivos, y podríamos decir, sí, vamos bien, estamos acercándonos o estamos llegando a la meta del objetivo sostenible. Pero la felicidad se acaba cuando empezamos a analizar qué es lo que sucede en cada uno de los países. Estos son los estimados de mortalidad materna, de la razón de mortalidad materna en los diferentes países de Latinoamérica. Y entonces esa curvita, esa curva en la cual nosotros veíamos que había una tendencia, digamos, favorable, que estábamos logrando las metas del milenio, de desarrollo sostenible, pues no es tan similar. Y ahí es cuando la estadística se asemeja y tiene que ver con la cultura criolla aquí en Colombia, cuando hablamos de estadística, que si tú te comes medio pollo y yo me como medio pollo, pues nos comimos en promedio medio pollo. Pero aquí ante lo que estamos es que hay gente que está comiéndose el pollo completo, hay gente que no está comiendo pollo, y en promedio estamos comiéndonos medio pollo, y la situación es así. Entonces, hay países en los cuales ya veníamos desde antes del 2015 bordeando la mortalidad materna de 70 por 100.000 nacidos vivos, y no hemos logrado disminuir por lo menos a 30, que era el objetivo que se había planteado para los países que ya habían avanzado en Latinoamérica, llegar a una razón de mortalidad de 30 por 100.000 vivos. Estamos aún lejos de lograr esa posibilidad. Y lo peor de todo es que estas estadísticas y estas mortalidades, esas razones de mortalidad, en términos generales diría uno que son inaceptables para lograr efectivamente impactar de forma positiva en lo que es el desarrollo de una sociedad. En esta diapositiva se enumeran los países digamos, de primero, el que está en última posición en términos de la razón de mortalidad más alta, que es Haití, alrededor de 350, y vamos hasta el país 20, que es México, con una razón de 59. No, ya por debajo de esto están Chile, Uruguay, que tienen ya razones de mortalidad que están muy cercanas
a 30 o menores de esa. Y lo que sí definitivamente vemos es que aquellos países que ocupan esos primeros lugares o con razones de mortalidad más altas son los que tienen tanto índices de desarrollo humano como índices de desigualdad de género más altos que con respecto a aquellos que están más abajo dentro de la tabla. Y es importante que para lograr mejorar estas razones de mortalidad no solamente es que estemos entrenados y que hagamos buena atención, sino que son todo el componente que tiene que ver con el desarrollo, la educación, el agua potable, en fin, todos estos objetivos que se están planteando dentro de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible. Pero lo que más, digamos, nos alerta es que la mayoría de estas muertes son muertes evitables. En Latinoamérica, esta es una diapositiva de esta revisión sistemática, desafortunadamente, que se publica el año pasado. Desafortunadamente, cuando se hace esta revisión sistemática, no hay países o no hay estudios reportados de Latinoamérica y tiene que ver con países de Asia, África, algunos de Europa, en donde hay un incremento de las muertes indirectas por complicaciones no obstétricas, y desde el punto de vista de muertes obstétricas siguen siendo la hemorragia, los trastornos hipertensivos, las complicaciones del aborto y la infección, la sepsis, las principales causas de mortalidad. En Latinoamérica, esta proporción de muertes indirectas viene aumentando, pero todavía no está por allá, no está por encima del 20-25% en algunos países, y hay países en los cuales están relacionados principalmente con lo que tiene que ver con violencia de género. Desafortunadamente vienen en incremento o se vienen haciendo frecuentes las situaciones de feminicidio en nuestras diferentes comunidades. Y lo que les decía, la gran mayoría de estas mortalidades, de estas causas de mortalidad pueden en determinado momento o son prevenibles, y definitivamente tenemos que ponernos al frente de buscar las diferentes estrategias para mejorar esa presencia. Ahora, cuando uno dice, bueno, vemos aquí esta otra gráfica y es la relación de lo que son las tasas de muerte intrauterina y las tasas de mortalidad neonatal, y uno ve que aquí va incrementando esa relación entre esas dos mortalidades. Dice, bueno, y la explicación es que hay mejores características en la atención neonatal, hay menos mortalidad neonatal, pero seguimos teniendo mortalidad fetal y mortalidad neonatal temprana. O sea, desde el punto de vista obstétrico, no se ven los avances que posiblemente debiéramos tener o debiéramos haber logrado para tener esa disminución en las ratas de mortalidad infantil. Estas son las causas reportadas dentro de las posibles causas de esa mortalidad, y cuando hablamos de mortalidad neonatal, siempre están adelante en las complicaciones derivadas de enfermedades maternas y neonatales, generalmente relacionadas con prematuridad, enfermedades respiratorias y los defectos congénitos. Ya en lo que tiene que ver con la mortalidad después de los 28 días y hasta los 5 años, pues estas que eran derivadas de las complicaciones obstétricas, pues ya son un pequeño porcentaje y toman más relevancia las enfermedades infecciosas. Pero el llamado de atención es que debemos procurar establecer todas estas actividades para disminuir las complicaciones obstétricas y de esa forma disminuir tanto las ratas de mortalidad materna, fetal y perinatal. Y entonces nosotros como individuos estamos enfrentados a ¿cuáles retos? Pues tenemos algunas situaciones referentes, y entonces es el momento de la concepción y el parto, dentro del seguimiento de una mujer en edad reproductiva, pero que en diferentes momentos de ese seguimiento de esa mujer ya no se convierte en una sola paciente, sino es un binomio en el cual entran embrión, feto, neonato e infante a participar de lo que son los resultados de nuestras atenciones y de nuestras políticas para su atención. Y aquí se hacen evidente algunos periodos en los cuales debemos hacer intervenciones específicas. Entonces está el periodo preconcepcional, todo lo que tiene que ver con embarazo y control prenatal, la atención del parto y lo que tiene que ver con la atención del evento posobstétrico.
En lo que tiene que ver con la preconcepción, es importante y fundamental tratar de llegar a cumplir esas metas o tratar de garantizar esas metas propuestas por la Organización de las Naciones Unidas, y es garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos de planificación familiar, información y educación, y la integración de la salud reproductiva en las estrategias y los programas nacionales. Reducir la morbilidad y la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante su prevención y tratamiento, y lograr cobertura sanitaria universal, incluida la protección contra los riesgos financieros. De tal forma que nosotros debemos en esta etapa tratar de identificar a aquellas mujeres que creemos sanas, hacer un buen estudio, hacer un buen análisis de riesgo y llevarlas en el mejor punto a la concepción. O aquellas en las cuales hemos detectado alguna morbilidad, algún factor de riesgo, lograr controlarlo para tener el mejor estado clínico para llegar al embarazo a través de las diferentes estrategias, y poder asegurar en estas pacientes que su embarazo sea en el momento oportuno, planeado y deseado. Ya en lo que tiene que ver con la atención del embarazo, pues, después de la magistral conferencia del profesor Nicolaides, es tratar de desviar la atención de las intervenciones al final para cambiar a un modelo predictivo y preventivo con intervenciones mucho más robustas a nivel del inicio del embarazo, con la inversión de la pirámide, como él nos lo explicaba. Y entonces, ¿cuáles son esos componentes? Prevención y predicción de preeclampsia, predicción y prevención de parto pretérmino, predicción y prevención de aborto y muerte fetal, de alteraciones del crecimiento, de la diabetes gestacional, así como hacer el manejo de las infecciones urinarias vaginales, detección temprana de las anormalidades fetales, y el manejo y tratamiento de las enfermedades preexistentes de acuerdo a las condiciones que se nos van presentando durante el embarazo. Y en el siguiente punto, ya lo que tiene que ver con el parto, pues tenemos que asegurar la atención de un parto respetado y humanizado, la estimulación de la relación madre-hijo, la promoción de la lactancia materna, definitivamente el uso de los esteroides antinatales para la inducción de la maduración pulmonar cuando estamos expuestos a un trabajo, a un parto prematuro, sulfato de magnesio para prevención de la eclampsia y la neuroprotección como causas importantes de complicaciones y mortalidad materna y perinatal, y obviamente la implementación de paquetes integrales de atención oportuna de las complicaciones. Dentro de esto, en Colombia, y ha sido un modelo que ha sido utilizado ya en diferentes países a nivel del continente, la FECOSOC ha impulsado la estrategia de prácticas que salvan vidas, y incluyen esos paquetes para atención oportuna en las morbilidades y más frecuentes y que más impactan la mortalidad materna, como trastornos hipertensivos, sepsis, hemorragia obstétrica, enfermedad tromboembólica, entre otras. La reanimación cardiopulmonar también es importante. Y ya lo que tiene que ver en el último momento, que es después de la atención del parto, que tiene que ver también con la atención del neonato y el infante, esa atención post-evento obstétrico, hay que nuevamente estimular la relación madre-hijo, promoción de lactancia materna, anticoncepción del post-evento obstétrico para asegurar que esta paciente tenga un adecuado periodo intergenésico para lograr un mejor desarrollo de sus productos, la reclasificación de las complicaciones médicas que se han presentado durante el embarazo y la valoración posterior para disminuir o impactar positivamente en la disminución de la morbilidad y la mortalidad a largo plazo. Y en especial en lo que tiene que ver con enfermedades de origen cardiovascular y metabólico. Aquí quiero resaltar que los ginecólogos y obstetras de Latinoamérica estamos con la misión de convertirnos en el médico integral de la mujer, que seamos capaces de identificar esas complicaciones médicas que no necesariamente tienen que ver con lo relacionado con el sistema reproductivo y el embarazo, para poder hacer una orientación y un manejo más integral. A veces es más fácil que una paciente cambie de alguna otra profesión o de con quién interactúe que con su ginecólogo, y hay que aprovechar esa situación. Entonces, volvemos a esa primera diapositiva en la cual nosotros tenemos grandes oportunidades tanto como individuos como grupo, y desde la Federación Latinoamericana de Ginecología Obstetricia y el Comité de Medicina Perinatal, pues queremos incentivar a que cada uno de nosotros y de ustedes en esos papeles que tienen dentro de los entes gubernamentales o dentro de las instituciones prestadoras de servicio, en la docencia o como participantes de las organizaciones,
pues tomemos las armas para defender y lograr esos objetivos. Tenemos oportunidades en la formación o con algunas estrategias como la formación de redes integrales de atención, sistemas de alerta temprano, equipos de respuesta inmediata para poder atender a las pacientes. La SOC está desarrollando un programa bien interesante y el Comité de Medicina Perinatal durante los próximos meses dará inicio a una serie de actividades en las cuales vamos a hacer ese recorrido por las diferentes condiciones maternas, médicas y obstétricas que ponen en peligro tanto la vida de las madres como de sus fetos y de sus hijos y recién nacidos. Muchísimas gracias. Esta es la imagen del cañón del Chicamocha, que es hilo de luna llena en hilo de plata en noche de luna llena, aquí cerca de Bucaramanga, mi ciudad de residencia y natal. Y muchas gracias pues por la atención prestada. Gracias, Nelson, por esta excelente participación. Gracias por supuesto, darnos todo este recorrido, ¿no? Por estas estrategias, metas de desarrollo sostenible y qué tan óptimos estamos en cierta manera en nuestra América Latina, pues para ir poder acercarnos a esta nueva planificación hacia 2030 con respecto a estos escenarios tan importantes. Igualmente muchas salutaciones desde el punto de vista pues de nuestro chat interno, de las personas que nos acompañan en la mañana de hoy. Voy a permitir hacer un par de preguntas que llegan por el chat, mientras en unos segundos me permito ya compartir a nuestro siguiente panelista. Dos cosas en las cuales, Nelson, Colombia quizá para Latinoamérica ha sido ejemplo, ¿no? Y desde el punto de vista de todo lo que implica esta enorme batalla que vamos librando en América Latina contra el escenario de la mortalidad materna. Uno es la implementación de los sistemas de alerta temprana, que sé que para ustedes, pues por supuesto, ha sido un trabajo que lleva más de una década, pues por supuesto, en este contexto. Y el otro es la utilidad, que todavía hay cierta resistencia en algunos países de nuestra América Latina con respecto a la utilización de las listas de chequeo, justamente en estos escenarios y principalmente dentro de lo que implica específicamente la hemorragia obstétrica o la hemorragia posparto y por supuesto el trastorno hipertensivo del embarazo. Entonces, me gustaría en estos minutos nos compartieras un poquito la experiencia en Colombia, en los centros de atención con respecto a la implementación de estos dos importantes pues, dispositivos como estrategias o en este caso o como argumentos pues, no técnicos dentro del manejo de estas condiciones. Bueno, dentro de la Federación Colombiana de Ginecología y Obstetricia se han desarrollado grupos, ya tienen más de una década de estar trabajando en este sentido, inicialmente liderados por el doctor Edgar Iván Ortiz desde la Universidad del Valle, como expresidente de FLASO y ahora vicepresidente de FIGO, y posteriormente con un grupo bastante extenso de colegas involucrados en todo este proceso. Definitivamente, la estandarización de los procesos, el análisis de la mejor evidencia en cada una de las patologías y establecer esos paquetes de atención y todos esos sistemas, digamos, estandarizados y protocolos para la detección de las diferentes anormalidades y el utilizar las mejores estrategias de manejo ha dado un impacto bien positivo en la reducción de la mortalidad materna. Pero hay otro elemento bien importante y es el tema de la morbilidad materna extrema, o el linear MIS, el cual también se ha impactado de forma importante. Entonces, por ejemplo, en nuestro país tenemos sistemas de vigilancia sistematizados a nivel nacional en el cual se debe hacer el reporte de esta morbilidad. Y se ha visto que gracias a la disminución o a la intervención temprana en términos de complicaciones, se ha logrado disminuir tanto la morbilidad materna extrema y las secuelas que pueden dejar en una paciente que queda viva después de tener una complicación, pero también hemos logrado impactar en disminuir esa mortalidad materna. Con respecto de la pregunta que me hacías de las listas de chequeo, definitivamente cualquier sistema que nos permita tener en determinado momento la posibilidad de identificar si estamos o no dentro de lo correcto, digamos, tiene validez. Si es posible que en algunos servicios en los cuales se establezcan estas listas de chequeo, que nosotros podamos verificar que sí se tienen los requisitos adecuados para la atención, que sí se están cumpliendo con los protocolos de manejo, que estamos con las condiciones adecuadas, probablemente vamos a obtener mejores resultados.
Todo esto viene de modelos bastante probados, de altísima seguridad, como son los modelos de seguridad aeronáutica, ¿cierto? Entonces, mientras nosotros podamos verificar o tener desde algún punto de vista sistemas estandarizados, protocolizados, para chequear cuáles son los riesgos a los cuales estamos expuestos, pero en especial para identificar que sí tenemos las condiciones adecuadas para atender a nuestras gestantes, a nuestros fetos, a nuestros recién nacidos, es absolutamente útil. Es mejor tener esta estandarización que dejar al libre albedrío el desarrollo. Clarísimo, Nelson, muchísimas gracias. Una pregunta adicional. Particularmente en Venezuela tenemos todavía algo de resistencia con respecto a neuroprotección con sulfato de magnesio, quizás no tanto para la colocación en este contexto tan importante del flagelo de prematuridad, sino que me pareciera que hablar de sulfato de magnesio sin hablar de trastorno hipertensivo del embarazo es un escenario como que médicamente antagónico, ¿no? Entonces, ¿qué experiencia en Colombia, pues básicamente con esto, cómo han logrado protocolizar ustedes? Lo comentabas en tu presentación, que no solamente estamos en el escenario de morbimortalidad materna, sino pues lógicamente cómo mejoramos este impacto del binomio madre-efecto, por supuesto, madre recién nacido. ¿Cómo han logrado ustedes protocolizar este contexto y de que básicamente el sulfato de magnesio pase lógicamente a ser dentro de los protocolos, pues digamos, una herramienta importante en esta neuroprotección o en esta reducción del potencial impacto cognitivo en el escenario de la prematuridad? No, a raíz de los metaanálisis y de los análisis que se hicieron encabezados por el doctor Roberto Romero, Agustín Conde Agudelo, en fin, lo que tiene que ver con sulfato de magnesio y la prevención de esas complicaciones neurológicas postnatales, digamos que no ha sido difícil la implementación del sulfato de magnesio en aquellos pacientes, en aquellas pacientes que tenemos efectivamente un trabajo de parto pretérmino por debajo de las 32 semanas y que vamos a llevar un prematuro de mucho más dificultad postnatal. Entonces, digamos que no hemos tenido mayor dificultad y dentro de las estrategias y intervenciones que se utilizan, por lo menos en la gran mayoría de unidades en nuestro país, tienen, o sea, ha podido implementar tal medida. Listo. Y por último, ya para dar paso a Reagan en su última presentación, ya nos adelantaba el profesor Nicolaides sobre pues, todo el impacto que va entre alteración metabólica, obesidad, inclusive fíjate el uso de sensibilizadores de insulina que nos comentaba el profesor en su presentación. ¿Cómo ves ya este ámbito que el profesor Nicolaides ya nos introducía de manera tan contundente de hacer ese traslado de tamizaje de patología metabólica, específicamente de diabetes asociada al embarazo, mucho más temprano? Fíjate que dio una participación y una breboca bien importante de que ya le estaba viendo en estas primeras investigaciones que pareciera ya como que esa semana 24-28 que clásicamente hemos venido utilizando se nos va quedando larga y que hay que trasladar también este tamizaje condición de riesgo para diabetes gestacional a primer trimestre de la gestación. ¿Cómo ves la aplicación de esto? ¿Cómo nos ves en América Latina de repente para un cambio de paradigma de estas características? Bueno, definitivamente hay una realidad en términos de lo que es la diabetes durante el embarazo. Cuando me empecé a interesar en diabetes y embarazo, cuando hacía residencia por allá ya hace como 30 años, digamos que no, la consideración era irse más a segundo trimestre, pero la epidemia de obesidad ha hecho que en esa época nosotros tuviéramos alrededor del 12 a 13, no, alrededor del 8% de pacientes que eran diabéticas pregestacionales y se embarazaban. Pero el impacto de la obesidad y otro de los fenómenos sociológicos que se están presentando es que las mujeres se embarazan más tardíamente. Entonces, hace que ya, según las estadísticas de la Federación Internacional de Diabetes, más o menos el 20% de las diabetes que se observan en el embarazo no son diabéticas gestacionales propiamente dichas, sino son diabéticas gestacionales. Y de estas, la mitad, solamente la mitad, se habían detectado antes de embarazarse. Entonces, hay que detectar esas pacientes que eran diabéticas pregestacionales y que no se habían definido previamente con estrategias en primer trimestre. Para países digamos, como los nuestros, en donde no es fácil acceder a diferentes valoraciones desde el punto de vista bioquímico, de diferentes metabolomas que se están trabajando para predicción, por lo menos es fundamental que la paciente tenga durante el primer trimestre alguna prueba de diagnóstica
o una glicemia en ayunas, que es la más fácil de utilizar. Pero ya si nosotros tenemos una glicemia en ayunas que está alterada, pues también podemos utilizar la hemoglobina glicosilada para tratar de segmentar a aquellas pacientes que probablemente ya están haciendo una diabetes gestacional temprana o que a pesar de tener una glicemia que no está por encima de 126, ya tienen una diabetes pregestacional establecida. Y entonces, claro, hay que empezar a intervenir desde el primer trimestre y nosotros lo podemos hacer con actividades tan sencillas como hacer un buen análisis de riesgo, hacer una de las estrategias diagnósticas como puede ser una glicemia en ayuno, complementarla con una hemoglobina glicosilada y aquellas pacientes en los cuales estos parámetros estén normales, pues irnos hasta el segundo trimestre. En países de bajos ingresos como los nuestros. Desde el comité estamos tratando de impulsar un estudio para validación de un protocolo de diagnóstico de estas pacientes o de la diabetes durante el embarazo, tratando de hacer la mejor captación de pacientes diabéticas pregestacionales y otro grupo muy importante que es aquellas pacientes que no tienen diabetes pregestacional, pero que sí hacen diabetes gestacional de origen temprano con repercusiones bastante importantes ya desde finales desde principios del segundo trimestre. Clarísimo, Nelson. Muchísimas gracias, de verdad. Agradecemos mucho tu participación y por supuesto felicitamos tu trabajo en la coordinación del comité. Y bueno, trabajo importante para nuestra América Latina y de verdad que muchísimas gracias por esta excelente plática y por esta interesantísima también ronda de preguntas. Le pido por favor a continuación a nuestro siguiente panelista, el profesor Raigan Martínez, nos acompañe con su presentación. Gracias, Raigan. El doctor Raigan Jafet Martínez, investigador en ciencias médicas, Instituto Nacional de Perinatología, médico materno-fetal y cirujano fetal. Raigan es médico ginecólogo y obstetra con doctorado internacional en medicina materno-fetal y cirugía fetal del Hospital Clínic de Barcelona, Universidad de Barcelona, España. Es maestro en ciencias médicas por la Universidad de Oxford, investigación del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT. Tiene una gran cantidad de artículos publicados, muy conocido por pues, toda la comunidad médica, materno-fetal y ginecológica y obstétrica de América Latina. Es editor de la revista de ultrasonido en obstetricia y ginecología y de Fronteras en Medicina. Raigan, muchísimas gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy, acompañarnos acá en este extraordinario y enriquecedor webinar de nuestro Comité de Medicina Materno-Fetal de FLASOC. Raigan nos acompañará con el tema Investigación materno-fetal en Latinoamérica, hacia dónde ir. Bienvenido, Raigan, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Daniel, y gracias por la invitación, y gracias al doctor Celis y a nuestro presidente por darnos la oportunidad de este espacio, ¿no? Y tocar algunos puntos muy importantes acerca de dónde vamos a ir en el futuro y acerca del futuro de la investigación en América Latina. Creo que es un panorama complejo, porque ustedes saben que mucho del talento se va y migra a otros países cuando tiene oportunidad, porque bueno, definitivamente somos países en vías de desarrollo y Latinoamérica en general tiene pocos recursos. Hay muchos retos por resolver respecto a esto. ¿Cómo estamos más o menos hace 10 años? No quiero ser breve con esta charla. ¿Cómo estamos hace 10 años en medicina en el panorama de América Latina? Se dan cuenta en el mapa que pueden ver del lado izquierdo. Brasil siempre ha publicado más, pero esto tiene mucho que ver con el hecho de que Brasil es más grande que todos, prácticamente que todos los países, ¿no? Y segundo lugar, tradicionalmente México. En medicina en general, estamos hablando de ciencias clínicas porque hay publicaciones y ciencia acerca de arquitectura, de astronomía, de ingeniería, etcétera, etcétera, etcétera. No, pero en general, México, Argentina, Chile, Colombia, Cuba, Perú, Venezuela. Venezuela me ha sorprendido porque siempre he estado por ahí de la sexta posición. Esto estamos hablando de 2013, 2014. Y si se dan cuenta en el mapa, en general casi todas las publicaciones muy relacionadas muy en Brasil, que tiene muchas universidades que fomentan esto, doctorados, etcétera. Y segundo lugar, México en general. ¿Cómo estamos en medicina general 2023? Que es la última estadística. Brasil sigue estando hasta arriba. 94 publicaciones. Hemos mejorado, si ustedes se dan cuenta, poquito en general medicina. Anualmente México sigue estando un poco arriba. Colombia ya no está prácticamente alcanzando. Colombia ha estado muy fuerte últimamente, publicando muchísimo. Yo creo que
tiene que ver mucho con el talento, con Agudelo, con Miguel, con Jessy, con todos ustedes que vaya, verdaderamente han hecho un trabajo espectacular, porque venían de estar en un sexto, quinto lugar, y muy lamentablemente sale de la tabla Venezuela, que es un país que en general siempre había estado en los primeros 6, 5 participantes. Ecuador ha subido en este aspecto un poco, Chile siempre ha estado arriba, Colombia es el que más ha incrementado en los últimos años, y el mapa se sigue viendo muy similar, ¿eh? Y ahora, ¿cómo estábamos hace 10 años en ginecología y obstetricia? Cuando yo me pongo en los buscadores de científicos a ver artículos específicamente de ginecología y obstetricia en América Latina, quiero que vean esto, más o menos. Más o menos en un periodo de 2 años en ginecología y obstetricia, ya artículos hablando, no artículos indizados nada más, sino en general artículos totales. Más o menos se han publicado en América Latina unos 1.207 artículos del periodo 2013 al 2014, o sea, hace 10 años. Brasil lo encabeza, seguido de México. De esos, 1.121 artículos son citables. ¿A qué se refiere con que son citables? Que están publicados en una revista indizada que es posible citar. Cuando tú escribes un artículo científico, tú pones tus referencias, haces alusión a otros artículos que han hecho investigación de diferentes cosas, entonces eso significa que son citables. Y hemos obtenido en este periodo 2013-2014 17,000 citas, casi todas. Miren, se dan cuenta, Brasil 8,866, seguido de México 1,400, luego Chile 1,600, Argentina 2,800. O sea, ha habido artículos aquí y autores que han citado bastante, que tienen alto impacto. Esto de autocitas o self-citation es cuando tú mismo citas tus propios artículos. Esto le sucede mucho a Brasil, pero bueno. Entonces, en general, 1,207 no suena mal, no suena mal, de los cuales 93% son citables, significa que hay un 7% de manuscritos que pues no son citables, han de ser tesis, han de ser otras cosas. ¿Cómo estamos en ginecología obstetricia 2023-2024? Pues incrementó un poquito de 1,200 a 1,376 en 10 años. 1,280 artículos citables, disminuyó un 3%, 2%, 3% los artículos citables. Pero algo pasó aquí que las citas, el número de citas, o sea, que tanto hacen referencia a nuestros artículos, disminuyó a 956. De lo que teníamos nosotros previamente, que son 17,000 citas, ahorita tenemos 956 citas, y ven las citas. Aquí 300, 130 y tantos, 119, 805, 75. En general, de toda la lista de América Latina. ¿Qué significan estos números? Incrementamos un 12% la producción de artículos científicos, 9% en los citables, pero la relación entre artículos citables y artículos totales disminuyó entre un 2 y un 3%. Y más del 171% de decremento en las citas científicas. ¿Qué significa esto? Que en general la calidad en el mundo ha mejorado bastante de la investigación. América Latina se ha estancado por completo en calidad. Y esto, me refiero a calidad, esto lo vemos en las citas, porque significa que nuestros trabajos de investigación no llaman la atención de otros investigadores que los mencionen en sus artículos, porque no estamos haciendo investigación de vanguardia. Producimos un poco más de artículos, o sea, es un incremento mínimo para 10 años de investigación, pero ha disminuido, o publicamos un poquito más, pero su calidad ha disminuido de manera dramática. O sea, realmente ya no llamamos la atención de otros autores. La tendencia es a empeorar esta calidad, y muy probablemente tiene que ver con que la calidad científica y los temas que se abordan en el mundo son muy relevantes y probablemente muy vanguardistas, y nosotros tal vez ya no tenemos ni siquiera la tecnología o el dinero o los fondos para poder hacer este tipo de investigaciones. Y nos falta también mucha formación en investigación. En realidad, muchos de los investigadores se van
se van a otros países o ya hacen ciencia para otras universidades donde les pagan mejor. Entonces tenemos una migración importante de gente talentosa en investigación, medicina perinatal, ginecología, obstetricia, ¿eh? Entonces, en general, conforme va mejorando la calidad en el mundo, nosotros no. Y muy probablemente el hecho de que tengamos un poquito más de artículos, pero menos citas, es muy probablemente debido a que estamos publicando muchos refritos, es decir, temas que son los mismos, eh, que ya todo el mundo ha publicado en otras partes del mundo y nada más los estamos replicando. Tenemos mucho esta tendencia en América Latina a decir, oye, yo quiero hacer un estudio también. Seguimos diciendo, no, quiero hacer el estudio a ver si de Down, a ver si en nuestra población la detección de Down es, y vaya, es que seguimos haciendo los mismos temas que ha publicado Nicolaides, los queremos hacer nosotros como 30 años después, otra vez. Entonces, realmente estos refritos pues no nos ayudan. Y el otro problema que tenemos es la barrera del idioma, que muchas veces no sabemos escribir. Y encima de todo, si escribimos en español, pues obviamente no podemos nosotros publicarlo en revistas de alto impacto, indizadas, porque hay muy poca revista indizada de buen impacto en América Latina, en español prácticamente ninguna, y por lo tanto no podemos competir con los autores anglosajones. La barrera del idioma es importante. Aparte de que no sabemos hacer investigación, nadie se forma en metodología, nadie quiere hacer un doctorado ya, esto es muy cansado, tal vez muy tedioso. Dicen, todos en nuestra práctica clínica decimos, no, pues a mí no me gusta la investigación y todos nuestros sistemas de salud están pensados clínicos nada más, a diferencia de otros como en el Clínic de Barcelona, hospitales en Estados Unidos, donde ya están pensados con base en investigación, cuyos datos ya se guardan específicamente pensando que en algún día vamos a echar mano de ello para poder hacer un artículo científico de manera fácil. Nosotros vivimos, como tenemos un crecimiento desestructurado y mal organizado, vamos apagando fuegos de que, sí, voy a sacar un artículo aquí, voy a ver cómo le hago, ¿no? Voy a ver, no tenemos información suficiente, tenemos expedientes en papel, esto y el otro. Entonces vamos apagando fuegos en nuestro crecimiento para lograr alguno que otro resultado, pero nunca hicimos la estructura desde el inicio adecuada para poder nosotros publicar a través de ello. Y la razón de eso es que la gente que está en el poder, en los puestos de mando, aquellos que están en los líderes de las organizaciones, ninguno hace investigación. Entonces, ¿cómo esperamos crear una estructura pensada en investigación que podamos dar resultados a través de ellos si los que hacen, todos los tomadores de decisiones, etcétera, no lo piensan de esa manera? Entonces, tienes que tener a alguien que desde el inicio estructure y configure todo pensado de esa manera, como sucedió en el Instituto de Perinatología donde estoy, por ejemplo, que Samuel Kashner desde el principio tuvo la visión y dijo, voy a hacer un hospital y al mismo tiempo voy a hacer una torre de investigación para que todos los datos que se van acumulando del hospital y también puedan usarse en la torre de investigación y se van a hacer análisis, investigación básica, investigación clínica. Y entonces, pues tenemos un instituto que está configurado así, que tiene plazas de investigador, que te pagan solo por hacer investigación y dan resultados, ¿no? Pero pocas veces esto se piensa de esa manera. ¿Qué retos tenemos? Tenemos que hacer más investigación. ¿Cómo? Pues necesitamos formarnos en investigación. Necesitamos más cursos de eso. Necesitamos que nosotros como América Latina, como obstetras, nos interesemos por ello y digamos, vaya, esto debería de formar parte de mi día a día. Debería de yo dedicarle un día a la semana a esto. Y nuestros jefes deben decir, ¿sabes qué? Sí, un día a la semana, 2 días a la semana, como hacemos en Barcelona, vas a tener forzoso para investigación. No puedes dar consulta los 5 días. Y luego tenemos el problema de que tanto el jefe no lo piensa así, como también es un exceso de paciente de población que no podemos subsanar y que no podemos dejar. ¿Quién va a dar la consulta, no? ¿Quién va a hacer esto? ¿Quién va a hacer el otro? Entonces se combinan una serie de factores que hacen que estemos rezagadísimos y con nuestra calidad de investigación esté muy, 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 muy por debajo de lo que era hace algunos años. Tomando en cuenta que después, conforme va creciendo primer mundo y nuestros países en vías de desarrollo están rezagados, pues bueno, seguramente estamos exportando investigadores de alta calidad a otros países de primer mundo donde tengan recursos y un sistema estructurado para lograrlo. Hay que fortalecer las estructuras de investigación y a los investigadores y poner gente o por lo menos asesorarse de investigadores para que las estructuras estén formadas pensando en dar resultados de este tipo. Recuerdo, por ejemplo, yo hice
mi tesis de maestría en Oxford y de doctorado en modelos predictivos de diabetes gestacional en el primer trimestre. Ya estoy por sacar todos los papers, primero Dios. Y me acuerdo que me decía mi profesor Andrew Farmer que la clave del éxito está en la estructura. Entonces, si tú en una estructura no la piensas de esa manera y tú no estructuras el crecimiento, pues vas a tener un crecimiento desordenado que finalmente no te va a dar resultados a largo plazo como tú quisieras. La clave de todo es la planeación y por más tedioso que parezca, tenemos que sentarnos a hacerlo de la manera más inteligente posible y dedicarle el tiempo que sea necesario, incluso detener nuestras actividades productivas de investigación y clínicas y lo que sea en nuestros colegios, en FLASOG, en FEMECOG, en donde sea, para realmente darle dar un orden y dejar un sistema creado, bien hecho, que donde se pueda crecer y donde se pueda desarrollar de la mejor manera. Yo fundé, cuando regresé de pandemia a México, Iberoamerican Research Network, que es una red de investigadores en medicina materno-fetal y medicina perinatal, que ya es más grande, ya es de ginecología obstetricia. Está, aparte de los que estamos aquí, que hemos producido en los últimos 3 años más de 300 artículos científicos. Yo creo que más del 50% de la productividad de América Latina, porque pues están pura gente ultra productiva. Está Ahmed Hawkins, está Carlos Hernández, que está en Nueva York, está Rogelio Robles, que está en la Universidad de Arizona, doctorado de la Universidad de Arizona. Están varios personajes, Miguel Parra, estamos los que estamos aquí. Y bueno, nos dedicamos justamente a eso, a hacer educación para investigación, a enseñar, a publicar. Tenemos un sistema que nos permite crecer en eso. Y bueno, yo creo que los retos realmente son muchísimos y no estamos avanzando al paso del resto del mundo, esa es la verdad. Tenemos tanto, tanto, tanto por hacer, pero yo creo que todo va a empezar y lo único que va a cambiar el mundo es la educación. Entonces, algo tenemos que hacer es educarnos en investigación y empezar a ya tomarlo como decir, aunque no nos guste, es que todo el mundo dice, es que no me gusta, porque es complejo. Complejo cuando apenas empieza, ya después lo dominas y no hay ningún problema. Pero lo que tenemos que hacer es decir, ¿sabes qué? Aunque sea difícil, me tiene que gustar esto porque es necesario para el futuro de nuestro continente. Muchas gracias. Gracias, Raigan. Gracias por tu participación de verdad y por, pues, lógicamente, darnos pues todas estas pinceladas en relación a al estatus en el cual estamos en este momento en lo que es investigación en América Latina. Lo dices muy bien. Partimos siempre en nuestras latitudes pues, de comentar de que hacemos muchas cosas, posiblemente muchas cosas muy buenas en algunos escenarios pues en nuestros contextos, sobre todo a nivel de las limitaciones que podemos tener investigaciones que pueden alcanzar muy buen nivel, pero desafortunadamente muchas cosas o se publican de manera inadecuada o se hacen en el idioma inadecuada o no alcanzan finalmente las estrategias de difusión que pues lógicamente requieren este tipo de actividades. Luego de esto que nos comentas, si tuviéramos que hacer un contexto, Reagan, de qué podemos verdaderamente aplicar en nuestros escenarios, es decir, nos sigue mucha gente de altísimo nivel, nos siguen profesores que nos saludan por el chat pues, de todas las latitudes de América Latina y gente pues, de muy buen ranking, gente que tiene muy buen background desde el punto de vista pues, de capacitación en metodología e investigación científica. Pero si tuviéramos que tomar un hospital promedio de México, de Venezuela, de Colombia o de cualquier otra latitud de nuestro continente que quiere iniciarse, pues por supuesto, en hacer las cosas de manera adecuada, que quiere hacer un comité de metodología e investigación, que quieren pues por lo menos empezar a hacer investigaciones de manera programada, bien sea para sus trabajos de especiales, pues digamos de graduación, bien sea en escenarios de maestría, de doctorado o simplemente de posgrado. ¿Cómo empezar en estos centros, pues lógicamente en América Latina, intentar hacer investigación en la cual podamos ir progresivamente subiendo nuestro nivel? Importar talento, traerse gente que sepa hacerlo. Y con base en eso, ellos, bueno, yo podría decirles, vamos a crear dentro del sistema clínico que tenemos una manera de almacenar la información que vamos viendo de paciente a paciente, entendiendo qué es lo que necesitamos, a dónde queremos ir, para que después podamos echar mano de ello. Y después darle a los clínicos formación en investigación y darles un tiempo específico para hacerlo. Porque no lo puedes pedir a un clínico que publique un artículo por año si no le das un día a la semana para hacerlo, ¿no? Entonces, de alguna manera, nuestro sistema está cero enfocado a ello y es un cambio 180 grados.
Totalmente, totalmente. Tú, Ryan, como investigador capacitado, como investigador formado para esto. En nuestra América Latina, donde nos toca ser profesores, somos docentes de posgrado, tenemos instituciones de capacitación, nos toca llevar nuestras propias consultas, o sea, donde lógicamente no hay el protocolo constituido de investigación que existe en otras instituciones y en otros países, donde tienes un research de investigación establecido, donde el que se dedica a investigación solo hace investigación. Nosotros no solo hacemos la investigación, seguimos el paciente, resolvemos el paciente, canalizamos y pues tenemos que hacer seguimiento a largo plazo. Entonces, lo que te quiero decir con esto es cómo poder insertar este evento de hacer investigación de buen nivel cuando a veces nuestra dinámica hospitalaria, nuestra dinámica de ejercicio, bien sea público o privado, no nos da el espacio y no nos da el escenario óptimo para investigación. Creo que dividirlo por completo es, por ejemplo, hacer solo investigación o solo clínica está mal. En realidad, la combinación de ambos es el combo ganador. Una persona, porque el perfil más valioso en el mundo es el investigador clínico, porque investigadores básicos, pues sí hay, tienes que darle su lugar y tener un lugar específico para la investigación básica y quien te ayuda a hacer eso, biólogos moleculares, químicos, etcétera. Pero el investigador clínico es el perfil, me lo decía Figueras, me decía Ray cuando yo empecé apenas mi primer año. El perfil más valioso ahorita en el mundo es del investigador clínico, aquel que sigue pacientes, ve pacientes, hace la clínica de todos los días y aparte sabe suficiente estadística y metodología como para sacarle jugo a eso. Entonces, lo que hacen en Barcelona es un sistema combinado, donde no puedes dar clínica de lunes a viernes, tienes que forzosamente 1 o 2 días a la semana o más dedicárselos a la investigación. Entonces, si nosotros pudiéramos formar un sistema en el cual, por ejemplo, de lunes a viernes, miércoles estudia investigación, ese día vas, checas y ese día te dedicas a hacer protocolos, ese día te dedicas a formarte, a hacer cursos, a hacer una maestría, ese día te dedicas a dar resultados, a modificar la estructura que tienes. Bueno, ese es el combo ganador, ¿eh? Porque yo, por ejemplo, yo hago clínica todos los días, pero porque doy consulta y hago cirugía y hago otras cosas. Y voy todas las mañanas al Instituto de Perinatología solo a hacer investigación. Y esto está bien, pero no tengo tanto contacto con los pacientes en el hospital como me gustaría tal vez. Entonces, tampoco es como que la manera ideal, ¿sabes? Listo, Raya, muchísimas gracias de verdad y bueno, igualmente en nombre del Comité de Medicina Perinatal te damos las gracias por la gentileza de acompañarnos esta mañana académica, este día sábado, por tomarte este tiempo en estar con nosotros, en intercambiar estas extraordinarias experiencias en materia de investigación y metodología. Y bueno, para mí, igualmente comentarles tanto a ustedes, que son unos excelentes amigos, fantásticos ponentes y panelistas, un honor pues, poder haber moderado y ayudado en la consecución de este webinar. Quiero aprovechar estos siguientes minutos primero para que Nelson, que todavía está aquí, por supuesto, con nosotros, que es el coordinador del comité, también nos dé unas palabras iniciales ya en estos minutos finales de nuestra actividad académica. Y finalmente al doctor Roselis, que igualmente está con nosotros, abrió la actividad y que finalmente también le daremos la palabra para que pueda despedir la actividad. Nelson, adelante, por favor, acompáñanos con tus apreciaciones y luego el doctor Cuauhtémoc, que también nos acompaña. Gracias, Raigan, nuevamente. Gracias. Bueno, este primer webinar que hace el comité, primero es una contextualización desde el punto de vista global, un poco más de lo que son las tendencias en el control prenatal, lo que es la visualización desde el punto de vista de salud pública y las intervenciones que podríamos, y obviamente ese último punto que toca, Traigan, acerca de la investigación y cuál es el estado precario en el que tenemos y es el llamado, el tocar a la puerta para que nos activemos en todas estas esferas. Definitivamente a la gente le gusta más hablar y mirar la parte netamente académica y sentarnos a escuchar un webinar completo de Preparamos, un webinar de Marco Pretén. Pero creo que este evento que acabamos de hacer de una contextualización general es la puerta de entrada para lo que viene ahora de parte del comité, y es que efectivamente vamos a entrar ya un poco más en lo que es el manejo clínico de las diversas condiciones de la gestación. Y obviamente
la pretensión es que con el apoyo de personas como Raigan y todo el grupo de investigadores que hay a nivel de Latinoamérica, poder impulsar dentro de FLASOC grupos de investigación colaborativa a nivel de Latinoamérica en esto que tiene que ver con medicina perinatal. De nuevamente agradecer pues al doctor Celis como coordinador académico, al comité ejecutivo de FLASOC, en cabeza del doctor Luis Hernández, por la posibilidad de participar y de dejarnos poner nuestro granito de arena en todas estas actividades. Bueno, pues a nombre del comité ejecutivo de la federación, pues primero quiero agradecerles a los cuatro ponentes. Obviamente el doctor Nicolaides ya no está, pero bueno, muy agradecido de que se hayan tomado el tiempo. Seguramente pues le llegará nuestro mensaje. Desde luego ustedes, tres grandes investigadores y ponentes, y son un orgullo para la región tenerlos, que se tomen el tiempo para poder colaborar con esta institución que tanto queremos y que queremos sacar adelante. A Daniel Márquez, a Nelson Yesid y a Regan Martínez, pues nuestro infinito agradecimiento a nombre de todo el Consejo Directivo, particularmente del doctor Luis Hernández, su presidente. Y justo han puesto el dedo en la llaga porque más adelante, como van a ver, tenemos preparado unos webinars específicamente, primero para aprender a leer artículos y saber discernir qué aporta la literatura internacional y qué no. Justo Raida nos está ayudando con esa parte, con todo el grupo, y los vamos a ver en la parte final de junio y julio. Tenemos 2 webinars seguidos. Y luego, bueno, pues invitarlos al siguiente webinar, que me parece que tendremos dos temas muy interesantes. Este que viene de vulvodynia, que es un dolor de cabeza para los que hacemos consulta. Tendremos la coordinación de la doctora Beatriz Sosa González de Honduras, quien es la coordinadora del comité del tracto genital. Estará la doctora Alessandra Graciotin de Italia de Milán, que por cierto tengo que comentarles que acaba de publicar un artículo fantástico de vagina. A los que les interese el área y a los que hacen ginecología o hacen inclusive obstetricia, pues no se pierdan de leerlo, la verdad. Estará también la doctora Diana Causade de Uruguay, quien tiene una grandísima experiencia, y finalmente el doctor Jacob Borestein, que hoy por hoy pues me parece que es el ícono en esta parte de vulva. Así que tenemos un webinar muy interesante el próximo 15 de junio. Los invito a unirse nuevamente. Y a ustedes cuatro nuevamente nuestro agradecimiento. Les envío un abrazo a todos y que sigan bien, que sigan produciendo. Y gracias por todo el apoyo a FLASOC. Estamos en contacto. Cerramos, por favor, Alex, que tengan todos muy buen día. Un gusto y un honor.